El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa planteada por el asambleísta Pedro Velasco. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el licenciado Ramiro Vela. Él es asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Le ruego que encienda su micrófono, no logramos escucharlo, lo tiene en silencio. Me parece que ahí estamos bien. Ahí Buenas está, noches, perfecto. María del Carmen, mil disculpas, estamos ahí. Muchas gracias. Igual, muchas gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Un poco revisando esto, ¿no? Lo que tiene relación con este proyecto presentado por Pedro Velasco, por el legislador Pedro Velasco, con lo cual, pues, el documento va a ser remitido posteriormente a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento y análisis. Usted es justamente integrante de esta comisión. Cuénteme un poco cómo ve esta iniciativa. Bueno, gracias. Un feliz día del periodista, rápidamente. Igual para usted, en todo caso. Gracias. Yo pienso que son reformas importantes. Pienso que siempre hay cómo mejorar. Habíamos conocido ya de la propuesta, no la habíamos conocido ampliamente porque la Comisión de Fiscalización prácticamente está trabajando. Tuvimos ya algunos problemas apenas se instauró la nueva asamblea, la nueva Comisión de Fiscalización. Usted conoce porque hay algunos vacíos legales, inclusive tras la muerte cruzada. Acá se está proponiendo directamente generar pruebas más concretas, porque es cierto, y yo lo había dicho en otra intervención en su medio mismo, el tema del juicio político va de la mano con la tendencia política del momento y con lograr reunir los votos o no, más allá de las pruebas, más allá de lo que se presente. Eso es lo que ver vemos. Directamente si tiene los votos o no. Acá se está proponiendo presentar las pruebas de manera más claras en la reforma al artículo 79. Sí, porque lastimosamente usted lo acaba de mencionar, en estos casos prevalecen en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría de las ocasiones, los intereses políticos y por eso es que los juicios de este tipo abundan en la Asamblea Nacional, ya sea por presuntos casos de corrupción o tal vez por inacción en las funciones que ejercen los funcionarios en esos momentos. Sin embargo, yo también estaba revisando un poco el proyecto, la iniciativa, y me parece interesante porque sí se le da mayor peso a las pruebas, a lo que tiene que realmente tener peso dentro de un enjuiciamiento político. Muchas veces, asambleísta, el argumento dentro de la asamblea, porque lo hemos visto, es que se trata de un juicio político, y está claro que es político, pero eso no tiene ningún sustento, tiene que tener un sustento para ser llevado a un juicio político un funcionario público. Correcto, totalmente de acuerdo con usted. Y vuelvo a repetir, yo ya tuve una entrevista con ustedes y había hablado de aquello. Los juicios políticos tienen muchas veces que ver inclusive con un revanchismo, con un tema de quién de una u otra manera formó parte del gobierno anterior. Por eso algunos ministros inclusive tienen miedo, algunas personas tienen miedo de aceptar un cargo de ministro, porque después no solamente que a lo mejor no incumpliste, porque si hay incumplimiento, que es el principal propósito del juicio político, incumplimiento de funciones. Y casi siempre, si usted revisa todos los llamados a juicios políticos, usted va a encontrar esto. ¿Por qué lo llaman por incumplimiento de funciones? Acá en esta reforma, que a mí me parece bien y que la voy a apoyar, habla ya de pruebas concretas. Incumplió funciones, correcto. ¿Cuáles fueron las funciones incumplidas? Y aquí están las pruebas o aquí están los documentos para investigar de esas funciones incumplidas. Entonces va a tener un sustento adicional más allá solamente de contar con la votación y decir de pronto este es un revanchismo político. Ahora, algo que también me pareció interesante es que se quiere incorporar un artículo para que los asambleístas puedan retirar su firma de respaldo, es decir, desistir del juicio político
hasta antes de que el CAL verifique el cumplimiento de los requisitos e inicie el trámite. Es decir, se da esta posibilidad para que de alguna manera tal vez se pueda repensar un poco mejor las cosas cuando se toman este tipo de decisiones de seguir un juicio político. Pero ahora, es un tiempo muy corto entre el tiempo que le toma a el CAL decidir, porque la norma lo establece ya, si es aceptado o no aceptado un juicio político. Si se da la primera norma, usted está hablando de que ya no va a ser presentado tan fácilmente como ahora, va a necesitar este tema de las pruebas. Así es. Quizás el CAL se va a demorar más. Y quizás ahí haya la posibilidad de retirar o no las firmas. Ahora, eso está vigente. Les recuerdo que uno de los juicios políticos pendientes de la asamblea anterior no se va a tratar y no va a continuar porque los asambleístas que habrían propuesto ese juicio retiraron luego las firmas. Es decir, sí existe esa posibilidad ahora. Lo que se está pidiendo acá es incluir que esa posibilidad se amplíe en el periodo en el que el CAL todavía no ha decidido si se acepta o no el juicio político, pero la posibilidad de que luego se retire sí existe. Y le vuelvo a repetir que uno de los juicios políticos que no se va a tratar en esta nueva etapa de los pendientes anteriores fue porque los acusadores habían retirado las firmas. Hubo el tiempo entonces para retirarlo en ese momento. Entonces sería una ampliación del plazo, del tiempo que tienen para hacer esto. Si ya consta en la ley. Me parece que es un complemento previo a la aprobación del CAL. Yo no sé si eso se puede prestar, inclusive, lamentablemente estamos en un país donde a uno le cae bien una cosa, a otro le cae mal otra cosa, si lo haces está mal y si no lo haces también. Eso seguramente se va a prestar para interpretaciones, para que se va a decir que entre el tiempo en el que se presentó el juicio político y el CAL tomó la decisión de aceptarlo, algo pasó ahí y por eso se retiró las firmas. Usted sabe que cuando uno retira las firmas es porque definitivamente o se dio cuenta que las pruebas no fueron necesarias o simplemente ya no quiero continuar sin mayor claridad del tema y retiro eso que había manejado. Entonces, esto se podría tomar en cuenta así. Cualquiera lo puede interpretar de otra manera. Sin embargo, creo que es positivo que haya la posibilidad de retirar las firmas. Pero puede prestarse antes de que apruebe el CAL como luego. Usted lo ha dicho claramente, puede prestarse a suspicacias, es decir, llegaron a una negociación y obviamente por eso es que se retiró esta intención. Correcto. Es que el problema es que estamos en un país, repito, y yo voy a ser muy crítico ahora que estamos en el Día del Periodista, donde todo el mundo sabe más que la otra persona. Entonces, cualquier cosa que se dé dentro de la asamblea, sobre todo, yo lo estoy viviendo ahora en persona, o es pacto o es acuerdo. Entonces, cuando se hacen las cosas de una manera un poco más tranquila, voy a utilizar ese término, es porque ha habido pacto. Pero cuando se hacía la manera o la otra manera no tan tranquila, donde aparentemente no había un acuerdo, tampoco estábamos bien. Entonces, cualquiera de estas reformas se puede prestar al criterio o a la visión de la persona que considere que esté bien o esté mal. Pero personalmente pienso que debería existir la posibilidad, tanto al inicio del juicio político o en cualquier momento, si te das cuenta que las pruebas no te dan, pues de retirar las firmas. Ya, claro que sí. Ahora, también una de las propuestas de lo que incluye esta iniciativa que me gustaría discutirla en estos momentos es, y a mí me parece personalmente muy importante, es la de reformar al numeral 4 del artículo 70 para que se considere como una falta administrativa grave el incumplimiento de plazos, procedimientos y términos contemplados en la ley para los procesos de fiscalización. ¿Por qué me parece importante, asambleísta? Y que se cumpla, ¿no? Porque en muchas ocasiones esto no se respeta y ya lo hemos visto, cómo se salen de esos plazos que son contemplados y siguen, aunque se incumpla, sigue adelante el juicio político. Esto debe tener un mayor control en todo caso. Tendría que tener un mayor control, pero claro, este peso pasa no solamente por el tema de los asambleístas. Yo le digo una cosa, el trabajo de la Comisión de Fiscalización es realmente arduo. No quiero desmerecer ninguna otra comisión, pero es realmente arduo. Por ejemplo, mire, mañana sesionamos a las 9 de la mañana. Hoy acabo de llegar del trabajo en campo. Estuvimos en Toachi Pilatón con la Comisión de Fiscalización. Hace pocos minutos acabo de llegar, había recibido ya la confirmación de su entrevista. Y mañana a las 9 empezamos con el tema de las pruebas con Esteban Bernal. Del exministro Bernal, que ese juicio político avanza. Entonces, muchas veces no solamente pasa
por el querer, sino por el poder. Y hay una carga muy fuerte en este tema. Si no, solamente revise la cantidad de juicios políticos que están represados. En la cola. Y varias de estas cosas no pasan inclusive ya por lo actuado. En el caso de esta nueva asamblea pasa por lo que se dio de la muerte cruzada. Vamos a tratar un juicio político que lo dejó pendiente la asamblea anterior y que hoy ha sido ratificado por la administración. Es decir, hay un represamiento de juicios políticos que no pasan no solamente por los tiempos, sino por ejemplo el artículo 81. Usted no puede empezar otro juicio político si no ha culminado. Tienen que ir en orden. Eso tiene que respetarse, sin lugar a dudas. Esa es la base de todo. Usted puede reformar el artículo numeral 4 del artículo 70 para buscar una sanción más fuerte, una administrativa grave. Pero el artículo 81 es demasiado claro. Usted no puede iniciar un juicio político en el numeral 4, igual en el inciso 4, sin que se haya terminado el proceso anterior. Y además, esto es en orden de prelación. ¿Qué quiere decir? En orden de llegada y aprobación. Por eso es que hay una cola de juicios políticos. Aunque traten de saltarse. No porque usted le vaya a sancionar, los juicios políticos se van a acelerar, como algunas personas pretenden. Ahora, ¿cómo ve usted el tratamiento que se va a dar en la Comisión de Fiscalización? Usted ya ha dicho que va a apoyar lo que le parece importante esta iniciativa, pero ¿cómo ve al resto de integrantes de la comisión con respecto a esto? ¿Lo han conversado, lo han analizado? Todavía no, me imagino. No lo hemos conversado. La verdad, las propuestas conocíamos que se iban a dar. No lo hemos reunido. Hemos tenido una carga muy fuerte. Vuelvo a repetir, desde la semana anterior. Usted ha sido testigo del proceso de fiscalización al sector energético, eléctrico, tras la crisis. El informe se va a presentar la semana próxima, tras la visita a Coca-Cola. Hoy estuvimos en Toachi. Tenemos ya el inicio por los tiempos, por cumplimiento mismo de los tiempos. Trabajaremos sábado, domingo, el inicio del juicio político al exministro Bernal, y así sucesivamente. No lo hemos conversado. Yo creo que la mayoría van a estar de acuerdo porque son temas lógicos y son temas que de pronto se han ido complicando dentro de la misma asamblea. Hay que recordar que hubo una reforma anterior ya al tema de fiscalización, porque antes la comisión de fiscalización era como que la que decidía quién vive y quién muere. Y eso no es así. Yo creo que este punto, sobre todo el más importante de las pruebas, es vital para que esto no se convierta en una cacería de brujas, no se convierta en una cacería de enemigos, sino en realmente un tema de juicio real a incumplimientos reales con pruebas que sean presentadas oportunamente. Y todos los ciudadanos estamos de acuerdo con eso y esperamos que se dé paso a esta reforma. Asambleísta, ya debo finalizar esta entrevista por una cuestión de tiempo, pero le quería también consultar antes de cerrar acerca de esta propuesta de reforma penal que usted ha presentado para proteger la honra de las personas frente a las calumnias. Mi consulta es, ¿qué incluye su propuesta que no esté ya en la ley? Porque yo estuve revisando justamente el Código Orgánico Integral Penal en la parte de las calumnias, que es el artículo 182, y dice claramente la calumnia, la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada, con pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años. Eso es lo que dice el primer párrafo, pero se especifica por cualquier medio. No incluye esto también redes sociales, no incluye esto también. Al parecer no. No. Al parecer no. Al parecer no, María del Carmen, porque si usted ve definitivamente todo lo que está pasando en el país, hay una falta total de principios básicos legales. Inclusive varios jueces, yo he consultado, yo hice un análisis previo con el Colegio de Abogados. Como usted sabe, no soy jurista, soy periodista, pero yo tenía que hacer una investigación. Claro. Y en varias oportunidades me han dicho, ese de cualquier medio falta completar. Y personalmente, como periodista honesto, frontal, yo creo que las cosas tienen que decirse de frente siempre. Y a través de las plataformas digitales y las redes sociales prácticamente tenemos un proceso de injuria total en el país. Y lo que estamos incluyendo es aquello, las plataformas digitales y redes sociales. Y quiero aclarar, porque por ahí ha habido alguna fundación que ha dicho que estamos haciendo una ley para no emitir criterios. En ninguna parte dice emitir criterios, dice que haga una imputación de delito
No estamos hablando de criterios. Una cosa es opinar, una cosa es generar un criterio. Cuando se hace una imputación de delito, esa es otra cosa. Así que no es ninguna reglamentación que vaya contra medios digitales o las nuevas tendencias, pero sí hay que actualizarnos con la tecnología. Y lo que se está incluyendo es el tema de plataformas digitales y de redes sociales. Porque ahora cualquier persona abre una red social y cree que puede definitivamente acabar con la honra de las personas. Y hay que recordar que el tema de la honra, de la imagen, inclusive de la voz, está dentro de la Constitución como uno de los derechos que garantiza el país. Ahora, ¿no se podría de alguna manera llegar a extremos en algún momento? Ya hemos visto esto en el pasado, cuando se convierte, sí, también en una cacería de brujas y de alguna manera se coarta la libertad de expresión. Yo personalmente no lo creo. Yo como periodista nunca he tenido miedo a la libertad de expresión, porque, por ejemplo, usted y yo podemos conversar y usted algún rato puede decirme a mí como funcionario público, asambleísta, no estoy de acuerdo con su trabajo. Inclusive puede decirme, yo creo que usted ha incumplido su trabajo, yo creo que no ha hecho su trabajo. Yo también como periodista podría decirle, y cuando me ha tocado entrevistarlo, he dicho, alcalde, prefecto, yo creo que usted no ha hecho bien esto. Desde mi visión, ese es un criterio. Pero de ahí a decir, por ejemplo, alcalde, usted ha robado, a decirle, usted ha hecho corrupción, usted ha hecho otras cosas, hay una distancia enorme, mi querida María del Carmen. Y como periodistas tenemos que ser concretos. La libertad es una cosa y el libertinaje es otro. El periodismo además es frontal, como usted y yo. Damos la cara, damos el nombre, no nos escondemos. Eso ya es otra cosa y creo que es necesario regularlo. Y este pedido lo hago yo como periodista porque creo que nosotros somos los que tenemos que clarificar las cosas. Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer de las redes sociales y algunas plataformas unas cloacas en las que la han convertido. Me quedo entonces con eso. Gracias nuevamente al licenciado Ramiro Vela, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Una buena noche. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.